Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Española de Trasplante la oportunidad que me ha dado para comentar la situación actual de la acreditación europea en el lugar de trasplante de la Unión Europea de la WEMS. España, cronológicamente, llegó al trasplante más tarde que otros países europeos, como Reino Unido, como Alemania, como Francia. Sin embargo, en el momento actual ocupa una posición de primer nivel gracias al compromiso de los profesionales, de la ONT y sobre todo de la población española con la donación, habiéndose convertido en una referencia mundial y un ejemplo de eficiencia y eficacia en este campo. La historia del trasplante en España comienza en los años 60 con el trasplante renal realizado por Gil Vernet en el año 65, aunque previamente había habido dos experiencias en Madrid por Martínez Piñeiro y Onger de la Peña, el trasplante de páncreas por Fernández Cruz y Gil Vernet en el 83, el trasplante de hígado por Jaurrieta y Margarit en el 84, el trasplante de hígado infantil por Martínez Ibáñez y Margarit en el año 85, el intestinal infantil por López Santamaría en el 99, el intestinal de adultos por Emilio de Vicente en el 2002, el trasplante cardíaco por Carals en el año 84, aunque previamente hubo una experiencia de Martínez Bordiú en el año 68, y el trasplante pulmonar por Ramón Arcas en el año 90 en el Hospital Gregorio Marañón. Al no existir una especialidad de trasplante en Europa, su práctica está basada en la formación de los especialistas médicos en diferentes disciplinas. Habitualmente son cirujanos generales o cirujanos cardiovasculares, urólogos, torácicos, cirujanos pediátricos, también especialistas no cirujanos, como nefrólogos, cardiólogos, endocrinólogos, hepatólogos, inmunólogos y coordinadores de trasplante a través de la ONT. Y, obviamente, la autorización de un programa de trasplante en los países europeos es competencia de la administración sanitaria de cada país. ¿Y esto por qué ocurre? Porque solamente existen titulaciones oficiales para las especialidades médicas reconocidas, para la cardiología, para la endocrinología, para la cirugía general, para la anestesia. Sin embargo, las áreas de captación específica, como podría ser dentro de la cirugía colorectal, la cirugía HPV, la cirugía endocrina, o incluso el trasplante, pues no son áreas reconocidas. ¿Por qué? Pues las razones pues son diversas, pero una de ellas se basa en la dicotomía que existe entre dos ministerios en España, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad, ya que el primero pues, es el que regula los hospitales clínicos y de alguna forma la universidad, y el segundo es el que regula la asistencia sanitaria en la mayoría de los centros a través del sistema público de salud y la seguridad social con el Ministerio de Sanidad. En Europa, ¿qué situación tenemos? Pues en Europa la situación es muy parecida, ya que en la mayoría de los países europeos no hay una acreditación y una titulación específica de trasplante, independientemente del grado de formación que tienen los profesionales médicos. ¿Y por qué ocurre esto? Pues debemos recordar algunos hechos. Es que Europa pues, salió al final de los años 40 de una situación de crisis tras la Segunda Guerra Mundial y el continente estaba pues, destruido en gran parte y hubo que reconstruirlo, mientras que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, pues, tuvo un gran desarrollo tecnológico que permitió el primer trasplante de riñón en Boston por Joseph Murray el año 54, pues en Europa las cosas eran diferentes y el primer atisbo de organización fue en el año 57, cuando 6 países se unen para organizar lo que fue el embrión de la Comunidad Económica Europea. Naturalmente esto tuvo un buen desarrollo y en el año 2016 ya estaba formado por 28 países en vez de los 6 iniciales. En estos momentos Europa es una realidad cambiante, ya que hay una migración por parte de personas, por parte de pacientes, por parte de profesionales, y de alguna forma esta libre movilidad que en este momento existe hace que los sistemas sanitarios en Europa sean y deben ser interdependientes. Hay varios conceptos que debemos recordar, como es la competencia profesional, que es la actitud de los profesionales para integrar y aplicar el conocimiento, habilidades y aptitudes asociadas a las buenas prácticas de su profesión; la acreditación, que es el proceso por el que un profesional o un especialista obtiene un nivel de calidad y competencia en su práctica clínica; y la certificación, que es el reconocimiento por una institución que una persona ha completado su proceso de acreditación. Naturalmente, todos estos conceptos deben estar regulados por las autoridades sanitarias, produciendo legislación que sirva de guía a las sucesivas generaciones de especialistas. Dado que en Europa el trasplante no tiene un reconocimiento como especialidad médica, no existe, por tanto, un marco jurídico que salvaguarde la acreditación y la certificación de los cirujanos e instituciones. En este sentido, la WEMS
pues fue fundada en Bruselas el año 58 por los delegados nacionales que representaban a los especialistas médicos de los iniciales 6 países miembros de la recién fundada Comunidad Económica Europea. En este momento las cosas han cambiado, tiene una representación de más de 40 asociaciones médicas y nacionales, con más de 1.600.000 especialistas médicos y opera a través de 43 secciones de especialistas y consejos europeos, 17 divisiones de especialistas, 17 comités conjuntos multidisciplinarios y 4 federaciones temáticas. Naturalmente es la más antigua y la organización más grande a nivel europeo. Por sí misma, la OEMS no tiene una actividad reguladora en lo que respecta a la formación de especialistas médicos, ya que esta es responsabilidad exclusiva de las autoridades sanitarias de cada país miembro. Es decir, en España la formación de los especialistas médicos compete al Ministerio, al gobierno de España, igual que en Francia al gobierno francés, o en Rumanía al gobierno rumano y en Suecia al gobierno sueco. Pero, sin embargo, la competencia de la OEMS es realizar la acreditación de que los niveles de conocimiento y competencia de dicha formación está a un nivel europeo. Es decir, no podemos entrar en los embriones de la formación, pero sí valorar la competencia que esa formación tiene a nivel europeo. Y, por lo tanto, la OEMS se ha comprometido a promover la libre circulación de los especialistas médicos en toda Europa, garantizando al mismo tiempo el más alto nivel de formación. Obviamente, la OEMS mantiene contacto directo con las instituciones europeas, tanto con la Comisión como con el Parlamento y con el resto de las organizaciones médicas y sociedades científicas. Y esta visión de futuro dio lugar a la elaboración de criterios generales y aplicables a todos los especialistas que desean trasladarse y trabajar de un país europeo en otro país europeo, porque esto es muy importante. En esta imagen de la página web de la OEMS se ven la representación de todas las especialidades médicas, pues alergia, anestesia, cardiología, cirugía general, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de las especialidades médicas está la cirugía. Está lo que se llama la sección de cirugía, la especialidad y la sección de cirugía. Dentro de esta sección de cirugía, como vemos aquí representada, hay, en este momento ya son 17, pero hay una serie de divisiones que eran lo que podríamos decir correspondían a las áreas de capacitación específica dentro de la cirugía. Cirugía coloproctológica, cirugía de urgencias, cirugía endocrina, cirugía traumatológica, cirugía de HPV, cirugía oncológica, etcétera, etcétera. Y dentro de ellas, como ven, está el trasplante representado. Entonces, en el trasplante no apareció por generación espontánea la división de trasplante, sino que se realizó un grupo de trabajo que comenzó en el 2005 y durante 2 años que estuvimos trabajando en los estatutos y en la formación de esta división, pues al final fue reconocida en 2007 y trabaja pues muy próxima a la sección de cirugía. La división de trasplante en sus inicios en ese grupo de trabajo estuvo muy bien representada por España, ya que tanto el doctor Pardo, que aparece aquí en la segunda fila, como yo, que aparezco ahí el último a la izquierda, pues estuvimos representando a este grupo y, por lo tanto, colaborando activamente en la formación de este grupo. También aparecen sentados en el centro, pues los dos, podríamos decir, los patronos, los que organizaron el grupo de trabajo, que fue el profesor Basilios Papalois, actualmente el presidente de la OEMS, y el profesor Wolf Bernstein, que es el jefe de cirugía y trasplante en la Universidad de Frankfurt. ¿Cuál es el objetivo de la OEMS? Pues el objetivo es garantizar el mejor nivel de formación y atención en materia de trasplante de órganos en Europa y, por tanto, pues trabaja muy cerca, muy próximo con la Sociedad Europea de Trasplante de Órganos, la ESOT. Y esta división, la división de trasplante, está formada por un comité ejecutivo con 2 representantes de cada país de la Unión Europea y un representante de la ESOT. En esta imagen de la división de trasplante, pues vemos que, aparte de que en la parte izquierda se ven todas las subdivisiones de la sección de cirugía, en la que corresponde a trasplante, pues nos aparece lo que son cirugía de trasplante, transplant surgery, después transplant coordination, transplant medicine y transplant immunology. Es decir, aparecen 4 boards. ¿Por qué? Porque bajo el paraguas de la división de cirugía, pues quisimos que se estuviese cerrándose el círculo de toda la actividad en trasplante y, por tanto, se hicieron los boards para los cirujanos, para los especialistas médicos no cirujanos, para los coordinadores y para los inmunólogos. Por lo tanto, con estos 4 BOAs, pues en este momento tenemos de alguna forma todas las acreditaciones que corresponde al trasplante
Y lo único que tenemos que comentar que los órganos torácicos, corazón y pulmón todavía no están incluidos dentro de este grupo porque corresponden a las secciones de cirugía cardiotorácica y cirugía torácica de la UEMS, pero estamos en las vías de poder conseguir que estén todos incluidos dentro de la división de trasplante. La UEMS acordó un modelo de acreditación para la obtención del diploma de la división europea basado en 4 módulos. Como estamos hablando de trasplante abdominal, los módulos son de extracción multiorgánica, el trasplante de riñón, el trasplante de páncreas y el trasplante de hígado. ¿Cómo se realiza la acreditación en trasplante? Ya una vez formada la división, comenzó a organizar los exámenes de evaluación y acreditación de los cirujanos de trasplante y ya desde el 2011 comenzó la evaluación y acreditación de los médicos no cirujanos, los internistas que trabajan en el trasplante, nefrólogos, hepatólogos, etcétera, de los inmunólogos y de los coordinadores de trasplante. La acreditación de los especialistas médicos se lleva de forma diferente, se realiza de forma diferente si son especialistas junior, lo que podrían ser los adjuntos que trabajan en hospitales en España, o los especialistas seniors, que serían los jefes de unidades o los profesionales ya veteranos. En el caso de los especialistas juniors se hace por medio de un examen después de certificar los niveles de experiencia requeridos por la UEMS. Mientras que en el caso de los especialistas senior, la acreditación se realiza por el board de trasplante a propuesta de los delegados de cada país tras la evaluación de su currículum y experiencia, obteniendo un diploma honorífico. Para la acreditación por examen, la primera parte será admitido y el candidato, obviamente debe ser, en el caso, estoy hablando ahora concretamente en el caso de la cirugía, el candidato debe ser especialista en cirugía, en una de las especialidades quirúrgicas. Debe tener la experiencia de haber trabajado en una unidad de trasplante un mínimo de 2 años, de haber participado en cursos y congresos de trasplante nacionales e internacionales, de haber realizado publicaciones y, sobre todo, presentar un logbook con el listado de intervenciones en las que ha participado tanto como cirujano como ayudante, con el visto bueno de su jefe de servicio, departamento y el delegado nacional de su país en la UEMS. Aquí vemos, por ejemplo, pues en esta diapositiva lo que corresponde en los diferentes módulos, las intervenciones que tienen que realizar en el módulo 1 de extracción multiorgánica, tantas intervenciones de extracciones multiorgánicas asistidas como realizadas, tanto de riñones, de páncreas, de hígado, tantas intervenciones en el módulo de trasplante, tantos riñones, tantas intervenciones de trasplante realizados, tanto trasplante de cadáver como donante vivo, tantas biopsias, tantos retrasplantes, en fin, todo el listado de intervenciones que son necesarias para acreditar la actividad de este candidato al examen previamente a realizarlo para poder ser admitido. Lo mismo ocurre con el trasplante de páncreas, las extracciones de trasplante de páncreas, el número de trasplantes, la preparación la preparación del trasplante, la preservación, las complicaciones, etcétera, etcétera, y lo mismo con el trasplante de hígado. Pues también lo mismo la extracción, el trasplante, la preparación, incluso el split, las intervenciones que ha ayudado. Muchas de ellas no tendrá que haberlas realizado por su cualificación, pero sí tendrá que haber ayudado para que pueda ser candidata a poder realizar el examen. Una vez llegado al momento del examen, el examen pues tiene unos sílabus, cada módulo tiene un sílabus y entonces dentro del sílabus, por ejemplo, el de extracción multiorgánica, pues había el conocimiento de lo que es la extracción de órganos, cómo se evalúan los donantes, los conceptos de muerte cerebral, los conceptos de enfermedades transmisibles, todos los aspectos anatómicos, las habilidades clínicas para extraer un riñón, para un páncreas, para un hígado, cómo son la preservación, etcétera, cómo se tiene que trabajar en equipo, la capacidad para recoger la información en las hojas de registro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo para el riñón, pues todo lo que es el fallo renal agudo y crónico, todos los problemas inmunológicos que rodean este tipo de trasplante, la evolución de los tanto donantes como receptores, la inclusión en lista, la extracción del riñón, la preparación en banco, en fin, los aspectos técnicos, los problemas vasculares, las complicaciones. Lo mismo ocurre en el trasplante de páncreas, lo mismo, pues el conocimiento de la diabetes, todas sus causas, los tipos de trasplante de páncreas, los problemas inmunológicos que lo rodean, la preparación de la extracción, la preparación del trasplante en banco, la forma de reconstruir los injertos, las complicaciones que tiene cada uno de estos tipos de trasplantes y la forma de solucionarlo, la fístula, la pancreatitis del injerto,
en fin, y luego también pues todos los aspectos de cómo se deben registrar y hacer los audits, las posibilidades de trabajo en equipo, entender los aspectos médico-legales y los aspectos éticos de este trasplante, y finalmente lo mismo para el trasplante de hígado, pues los conocimientos de lo que es el fallo hepático agudo y crónico, la anatomía del hígado, el split del hígado, cómo se debe hacer la extracción, cómo se debe realizar la preservación, las técnicas, las complicaciones, etcétera, etcétera. Todo esto está recogido en los sílabus que tenemos dentro del ETR, dentro de la división de trasplante, en lo que corresponde a cada uno de los módulos. El examen se realiza anualmente. En los años que son impares, pues aprovechar la oportunidad del Congreso de la ESOT. El Congreso se realiza durante el Congreso de la ESOT, pues donde concurren más especialistas y entonces se simplifican más las cosas. Hasta la actualidad, ya que comenzamos el año 2007, se han realizado 13 exámenes en Praga, en Berlín, en París, en Oporto, en Glasgow, en Bucarest, en Viena, Londres, Bruselas, Barcelona, Roma y Copenhague. Este año el examen se realizará en los próximos meses online, por la situación que estamos viviendo. Y el examen, pues, tiene un formato oral, es un examen que se realiza con paneles de examen y con una duración para cada módulo de hasta 60 minutos. Es decir, cada aplicante pues dice, yo quiero hacer el examen de trasplante de riñón y trasplante de páncreas. Y tiene que hacer todos el trasplante, el módulo número 1, la extracción multiorgánica, porque es obligatorio. O a lo mejor otros dicen, yo quiero hacer la extracción multiorgánica y solamente el trasplante de hígado. Bueno, pues el módulo 1, el módulo 4. Cada uno aplica para los módulos que quiere, pero el examen, todos los módulos, se realiza hasta un máximo de 60 minutos y la primera parte del examen se basa en preguntas sobre aspectos clínicos normales de la situación de los pacientes, discusión de los casos, se utilizan imágenes radiológicas, se preguntan y se discuten supuestos clínicos, imágenes histológicas. Y luego la segunda parte consiste en la discusión sobre los aspectos del sílabus en cada módulo. Naturalmente, cada examen, intentando que haya el mayor nivel de objetividad, se realiza por doble. Es decir, cada uno que se realiza el examen del módulo 1 lo hace 2 veces en diferentes paneles para que tenga la oportunidad de ser más objetiva su evaluación. De tal manera que puede ser que a lo mejor el primer examen, el primer panel, pues no lo completa adecuadamente, pues tiene una segunda oportunidad en otro panel. En el caso de que en un panel pasa claramente y en otro falla, pues a veces se habilita un tercer panel o se discute luego, como luego comentaremos, todos los exámenes que se han realizado. El examen, pues como digo y se ven estas imágenes, está formado por unos tribunales que son los miembros de la división de trasplante y que realizan pues las diferentes preguntas y las diferentes discusiones. Por lo tanto, el examen trata de ser muy objetivo y, como vemos aquí, pues se realiza a la vez, como es muy numeroso, las personas son importantes, las personas que aplican para este examen, pues se habilitan pues espacios grandes con numerosos paneles para poderlo hacer. Naturalmente, el examen también está auditado. Esta es una parte de la auditoría que nos realizaron en uno de los exámenes, puesto que se tiene que ver si el examen es objetivo, si es adecuado, si es riguroso, toda la información que se ha dado y, por lo tanto, también nosotros somos auditados cuando estamos realizando el examen por parte de la UEMS y esto se realiza en todas las divisiones. Al final, después y entre los intermedios del examen se discuten los resultados de cada aplicante de forma individual, porque es muy importante y ya que se recogen en un acta las preguntas y las respuestas que hace, para que luego no nos olvidemos y cuando hay una situación de duda se discuten pues la oportunidad de la pregunta y de la respuesta para dar un resultado final. Con lo cual, el resultado siempre se hace individualmente y se hace de la forma más rigurosa. Aproximadamente pues, un 80% de las personas pasan el examen y un 20% pues falla. Estos son los resultados de uno de los exámenes de Londres. Este es el de Barcelona al 2017, que bueno, pues solamente el módulo fallaron el 20% el módulo de riñón, pero los otros fueron razonablemente buenos. Y la evaluación del examen por parte de los que lo realizan es muy bueno o muy bueno. Realmente la gente pues, considera que el examen es objetivo, riguroso, bien intencionado y que tiene, por tanto, pues, mucho prestigio, mucho nivel de calidad. La acreditación honorífica para los cirujanos seniors, podríamos decir expertos, que tienen ya experiencia en muchos años en trasplante, pueden solicitar este diploma honorífico y la aplicación se realiza pues, destacando los módulos que solicitan
y por las razones por las que es merecedor de un diploma honorífico. Se debe presentar una serie de cartas por cirujanos de trasplante de la UEMS en apoyo de la solicitud, destacando las razones por las que el solicitante es digno de ese diploma honorífico, y al menos una de estas cartas debe ser remitida por uno de los delegados nacionales de la División de Trasplante de la UEMS. A su vez, hay que enviar el currículum completo del solicitante. Y finalmente, pues es importante porque el objetivo de la UEMS no solamente es acreditar a los cirujanos que están en los diferentes países para obtener esa acreditación en trasplante, sino promover la acreditación de centros de trasplante para que, al igual que ocurre durante hace muchos años en Estados Unidos, se puedan impartir programas oficiales de fellowship. O sea, es decir, que un centro reconocido que se acredita en trasplante en Europa pueda realizar sus propios programas de fellowship en este momento para la formación de cirujanos de trasplante. Hoy día ya tenemos 12 centros en Europa que están acreditados en diferentes países, y para la acreditación de los centros, que es muy importante porque significa pues, la posibilidad de que en el futuro la formación esté absolutamente regulada, el centro tiene que presentar una solicitud a la División de Trasplantes, incluyendo la carta, obviamente, del director del departamento, donde desea que las áreas de trasplante en la que se solicita la acreditación, que puede ser, todas tienen que tener la extracción multiorgánica, pero además puede ser de trasplante de riñón o de páncreas o ambos, o trasplante de hígado, el informe del hospital y su programa de trasplante, donde se debe incluir los cirujanos que hay, tanto junior como senior, en el departamento, la breve historia del departamento y la descripción de la actividad quirúrgica, el número de procedimientos por año y cada órgano durante los últimos 10 años, las instalaciones disponibles desde el punto de vista académico, clínico, de investigación, si hay una unidad de cirugía experimental, si hay acceso a las salas de disección anatómica o las áreas de simulación, el número de cirujanos que se han entrenado durante los últimos 10 años, tanto fellows como residentes, becarios, visitantes, número de procedimientos por cirujano y por órgano, número por fellow y por órgano. No se trata de los procedimientos que hacen, que también los staff que están encargados en el trasplante, sino la gente que están enseñando, los cirujanos a los cuales están entrenando para saber la capacidad de formación que tiene ese centro. La supervivencia del paciente del injerto a 1 año y 5 años, el resultado de los pacientes también que han trasplantado por los fellows, si tienen y cómo tienen la biblioteca, una selección de los 20 mejores trabajos en los últimos 10 años, incluyendo algunos de los cirujanos en formación, las subvenciones de los proyectos, cursos, conferencias y otras iniciativas en los últimos 5 años, si hay programa pediátrico, el destino profesional de los cirujanos entrenados después del tiempo de entrenamiento de la beca que tuvieron. Obviamente todo esto es una cosa muy importante para poder obtener la acreditación europea en trasplante. Como ven, es un panorama muy amplio donde la UEMS ha trabajado de forma importante en estos años, y concretamente la División de Trasplantes pues, ha establecido un modelo muy sólido y muy transparente que fija los criterios y los requisitos para la capacitación, evaluación y acreditación de los profesionales de trasplante y centros en toda Europa. Y este proceso ha demostrado tener bastante éxito en la Comunidad Europea de Trasplantes en todos los aspectos y disciplinas en la práctica moderna de trasplantes. Naturalmente, es una garantía de calidad al más alto nivel que salvaguarda la práctica profesional, así como la calidad y seguridad, sobre todo, de la atención al paciente. Muchas gracias.